Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. En esta ocasión haremos un programa muy interesante. Justamente ahora a final de este mes de septiembre vamos a arribar a 20 años de que estrenamos en República Dominicana el Código Procesal Penal. En ese sentido, el doctor Cándido Simón, la doctora Awilda Reyes y el doctor John Garrido están de visita con nosotros en esta noche. Doctor Cándido, la idea es suya. Yo fui a ONAPI temprano esta mañana, pero ya usted la había registrado, de hacer este pequeño debate en una hora, conversatorio sobre las luces, las sombras, las cosas positivas, lo que no nos gusta de nuestro Código Procesal Penal. Doctor Cándido Simón tiene la palabra. Gracias. Los pros y los contras. El Código Procesal Penal 20 años después, porque el 27 de febrero, a la hora 22 de este año 2022, el Código Procesal Penal cumple 20 años, porque fue aprobado el 27 de septiembre del año 2002, al 27 de septiembre de este año cumplirá 22 años de aprobado. Pero de entrada en vigencia fue en 2004, porque se decidió que se estableciera 2 años de vacación legis, le llaman los abogados que saben de esto, para que se fuera adaptando. Y recuerdo que el proyecto surgió, o se comenzó a redactar en 1999, en gestión de Leonel Fernández. Y resulta que Miriam Germán fue una de las redactoras, César Pina Toribio, creo que Artañán Pérez Méndez, Juan Manuel Pellerano Gómez, en una comisión que designó el presidente de la República, Leonel Fernández, para adaptar el Código de Procedimiento Criminal, y terminaron redactando un proyecto distinto. Entonces que Félix Damián Olivares, Félix Damián Olivares, que hoy es consultor jurídico del Senado de la República, Ramón Núñez, que está litigando, fue director de la Escuela del Ministerio Público, José Alberto Cruzeta, que llegó hasta juez de la Suprema Corte de Justicia, y yo, más un periodista amigo, trabajamos en la redacción de un proyecto que fue idea de Eduardo Jorge Prat desde Finjus. Y entonces se hicieron los dos proyectos y finalmente el Poder Ejecutivo presentó el propio por vía del Senado, Finjus por vía de la Cámara de Diputados. Recuerdo que el voice, el intermediario, fue Julio César Valentín, que a la sazón había sido fiscal de Santiago, titular, y era diputado al Congreso cuando se presentó. Se mira 2019, 1999, 2001 en esa área. Y resulta que en el 2002, cuando se aprobó, sin mucho conflicto, pero se difundió a nivel nacional, el presidente de la República era Hipólito Mejía. Y me comentó alguien que Guido Gómez Mazara, que era el consultor jurídico, cuando le hicieron la crítica ya al proyecto que iba a ser promulgado, Hipólito hizo algunas reservas, y me comentan que Guido le dijo: presidente, la fama de Napoleón Bonaparte es por los códigos que aprobó. Eso es lo que lo hizo trascendente. Y entonces Hipólito se convenció y lo promulgó. De manera que es hijo de dos gestiones en el transfer de un cambio de siglo. Inició con el siglo pasado y comenzó con este siglo. Awilda, precisamente antes de pasar donde la doctora Reyes, doctor Simón, yéndonos a ese momento de cambio de siglo, de hace 20 años. Cambio de gobierno. También, ¿necesitaba la sociedad jurídica dominicana un código procesal penal en ese momento, o estaba atrasado en el tiempo, o debió hacerse más cercano ahora en esta época? Yo lo digo de manera muy paradigmática. Ese Código de Procedimiento Criminal, primero lo trajeron los haitianos aquí desde Francia. A los haitianos se les critica muchísimo, pero hay cosas que ocultan. Por ejemplo, la Constitución de 1844 tiene 87 artículos que son copiados textualmente de la Constitución de 1843 de la haitiana. Pero dicen que es de Cádiz y que es un proyecto de Juan Pablo Duarte, que la historia dominicana la escribieron los españoles y los españoles. Pero el punto es que ese Código de Procedimiento Criminal, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, que todavía está vigente, yo no sé cómo vive 200 años después, pero el punto es que había sido traído por los haitianos desde Francia, instaurados aquí con unas traducciones mal hechas.
por lo que sí era necesario, no porque fuera de Haití, ni fueron los haitianos, sino porque ya estaba desconectado. Y se le prometió al país, les prometimos al país, que esto iba a ser diferente. Recuerdo que John Garrido y Félix Olivares compartían el criterio. John Garrido fue ayudante de fiscal en el primer momento de ese código ya vigente. Decían que a raíz de la instauración de este código iban a pasar dos cosas, que se reduciría la prisión preventiva porque la gente iba a poder esperar la sentencia en la galería de su casa. Esperar la sentencia condenatoria y después llevarlo a la cárcel cuando viniera sentencia. Y lo otro es que íbamos a reducir significativamente sobre todo este tema, porque la República Dominicana tenía el más alto porcentaje de presos preventivos del mundo. En Higüey, en ese momento, había un 92% de presos preventivos en Higüey. La suerte fue que se quemaron 300 presos y se redujo la prisión preventiva. Oye, lo estoy diciendo de manera sahiriente. Sí. O sea, se quemaron en la cárcel 300 internos y entonces en Higüey bajamos al menor número de presos preventivos del mundo. O sea, eso era lo que teníamos. Y le prometimos a la gente que eso iba a cambiar. Habría que ver si 20 años después ha cambiado o si debemos regresar a un código de 200 años o si debemos avanzar hacia una concepción de la comunidad jurídica que entendamos que este mundo ya giró. Bien, pues continúe entonces, doctor, la moderación y me imagino que siendo dama, usted le dará paso a sí, Willy. Mire, a Wilda Reyes es hija del código. Ella nació con el código. Por eso lo defiendo. Sí, con el nuevo modelo, porque no es un código, es una estructura que cambia. Exacto. Y pensamos que íbamos a lograr que pensáramos distinto. El cambio de cultura que ha sido difícil de la comunidad jurídica ha sido difícil. Pero el punto es, cuando nació el código que instaura un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, a Wilda yo quiero pensar que era adolescente. Y se hizo abogada, se vistió una jurista de mucha calidad, y después fue defensora pública del primer equipo de defensores públicos. Así es. Que lo instauró ese código. Sustituyendo el abogado de oficio, que Eduardo Jorge Prat decía que ni era abogado ni tenía oficio, porque entraba a la defensa en asuntos criminales el día de la audiencia final. Sí, así es. Entonces desde abajo no entraba con el proceso garantizándole derechos a la gente, porque Eduardo decía, ni funge como abogado ni tiene oficio. Claro. Y se instauró el sistema de defensa pública. Wilda es protagonista de ese escenario. Después fue juez y lo puedo decir, como jueza, se puso a garantizar derechos. Óyeme. Lo que manda el código. Y la defenestraron en sede judicial. ¿Quién? Los jueces, los miembros del consejo, no. La incomprensión de la comunidad jurídica que no entendía, y creo que aún no han entendido, el resabio de Jenny recientemente, significa que no hemos entendido que un sistema democrático se mide por la cantidad de personas en sede carcelaria. Mientras más presos tienes, menos democrático eres. Claro. Eso están pidiendo que construyan más cárceles. No, construyen más escuelas. En cada sitio penitenciario debería haber una escuela. Es más, si hay personas en conflicto con la ley, que sea para llevarlos allí a instruirlos, y es el propósito de la Constitución, para transformarlos, reformarlos y reintegrarlos. Porque hay legisladores solicitando cadena perpetua, prisión a perpetuidad. Aquí hay gente aplaudiendo porque se están patrocinando 40 años de cárcel. Si desde 1928, oiga, en que se sustituyó la pena capital, que era la pena de muerte, julio de 1928, se sustituyó la pena de capital de muerte por la pena capital de 30 años, por los crímenes de sangre capital, los crímenes principales. Y nunca ha cumplido nadie 30 años en la cárcel, desde 1928, están abogando por 40. ¿Sabes qué significa eso? Que hablamos de democracia, pero no la entendemos o no la practicamos. Y Wilda es un referente de alguien que nació con el sistema y es tan testaruda que aún cree en eso. ¿Es así, doctora Reyes? Sí, realmente yo creo en el código. Yo creo que dentro de los modelos que se pudieron adoptar tenemos el mejor,
Lo que pasa es que tenemos una dicotomía, como bien explicaba el doctor Cándido, entre las creencias de no tan solo de la sociedad, sino de los actores del sistema. Entonces tenemos un sistema garantista que reconoce los derechos de los ciudadanos, pero la sociedad no está preparada para eso, porque no se hizo el cambio de gobierno, se hizo el cambio de legislación, pero no se hizo el cambio de mentalidad de las personas, de cómo perciben que debe funcionar el sistema de justicia. Entonces decía Cándido, bueno, le prometimos que íbamos a disminuir la cantidad de presos preventivos, pero 20 años después tenemos los primeros lugares en presos preventivos, tenemos el mismo problema, porque la sociedad todavía entiende, primero, que el código es el responsable de todos los problemas de criminalidad, que el código es para proteger delincuentes, asumiendo que todo el que es sometido a la acción de la justicia no se presume inocente, sino culpable, que es uno de los principios que nosotros arrastrábamos en el Código de Procedimiento Criminal y que de ellos se desprendían muchísimas malas prácticas y muchísimos abusos de derechos constitucionales, no que lo prevé el Código, que lo prevé nuestra Constitución. Doctora, ¿y qué ha fallado a su modo de ver ante esas críticas que aparentan tan evidentes? Los operadores del sistema, aquellos que son encargados de hacer y materializar el derecho penal, de aplicarlo a los casos en concreto para que la sociedad pueda ir entendiendo cómo se maneja el código. Cuando un fiscal que es encargado de la investigación, según nuestra normativa procesal penal, dice públicamente a la sociedad, no a nosotros los abogados, sino a la sociedad que no sabe de derecho, que es un mal precedente, es un mal mensaje que una persona esté en libertad mientras se le conoce un proceso penal, pero eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la Constitución. Entonces, el problema no es el código, el problema es aquel actor del sistema que está enviando un mensaje contrario a lo que se supone que debería aplicar conforme la ley. Doctor John Garrido, a 20 años de nuestro Código Procesal Criminal, de procedimiento criminal, su criterio profesional, su evaluación profesional. Bueno, este código está llorando, está muy triste. Él pensaba que se iba a ser ejecutado en toda plenitud y lo que ha encontrado es un conjunto de actores que lo han hecho muy mal. Está llorando por los actores. Por los actores. ¿Quiénes son los actores? Jueces, fiscales y en última instancia abogados. Pero lo más responsable en este país de la aplicación de ese código es el juez. El juez es el rector del proceso, encargado de vigilar y fiscalizar la pureza y la buena marcha de una ley normativa procesal como es este código. Sin embargo, los jueces y los fiscales han distorsionado en su totalidad, en sus 20 años, este código procesal. ¿Por qué? Fíjense que República Dominicana ocupa el primer lugar en América que más presos sin juicio tiene ahora mismo. Y el código vino a resolver ese problema que había muchos presos preventivos con el Código de Instrucción Criminal que muy Cándido lo describió en su origen. Y vino a resolver eso. Pero ¿qué pasa? En la actualidad el código ha hecho coro con ese código viejo y ha mantenido la misma cantidad de presos sin juicio. Otra distorsión es que el Ministerio Público en la República Dominicana apresa para investigar. Y el código dice se investiga para luego arrestar. Y en última instancia, el arresto es la última medida que debe de invocar el Ministerio Público, pero sin embargo ha distorsionado ese proceso. Otra distorsión que tiene el Código Procesal Penal que se le imputa a los operadores, por ejemplo, los abogados en ejercicio como yo y Cándido y a Wilda, el día en que podemos ver el expediente de medida de coerción es el mismo día de la audiencia. Y la normativa dice que es antes. Pero sin embargo, ¿usted sabe quién entrega esa carpeta fiscal? El tribunal, para que tú tengas conocimiento el mismo día de la audiencia. Y por eso los abogados piden que un aplazamiento para poder estudiar el expediente. Esas son de las distorsiones que hace el Ministerio Público. Decirle, y no presenté a John, porque John Garrido es un académico paradigmático, porque el tipo piensa diferente. Entonces dicen que se le ocurren locuras. Se oye que piensa claro. Él piensa diferente y sube cosas a las redes y genera conflictos.
porque no entendemos algunas cosas. Pero mira, John Garrido recuerdo que es un caso muy paradigmático. El caso más paradigmático, comenzando el código. El 27 de septiembre de 2004 ya era presidente Leonel Fernández, de nuevo. Sí. Y fue al que le correspondió, recuerdo que desde el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional dio el campanazo de entrada en vigencia del código. 27 de septiembre de 2004, hace 18 años. Debió ser un malletazo que diera. Sí, sí, el punto es que exactamente ese día, siendo Franklin Almeida Rancier ministro de Interior y Policía, y el director de la policía era Pérez Sánchez, que Pérez Sánchez fue uno de los promotores, un jurista con muchísimas luces, compañero de promoción. Policía académico. Sí, fue de los promotores del nuevo modelo penal, y Leonel Fernández lo designó justamente por ese know-how, director de la policía. Y ese mismo día, exactamente ese mismo día, mientras estábamos en Palacio, dando el campanazo, el malletazo de entrada en vigencia del código, sometieron a 43 oficiales de policía y ex oficiales, entre los que estuvo Martes Martínez, que era el jefe de policía saliente, más 44 altos oficiales de la policía, porque dijeron que ellos durante las investigaciones, cuando recuperaban vehículos robados, dijeron que ellos se los retenían. No es que se los cogían, no. Los retenían para llevárselo para la finca, no sé cuántas cosas. Prestárselo a la novia. Espérate. El punto es, oye bien, el caso paradigmático, primera plana de todos los medios. Es más, esa noticia mató la entrada de vigencia del código. Y arrancamos con eso. John Garrido era ayudante de fiscal, el fiscal detrás del fiscal, sino delante. Que el fiscal titular era José Manuel Hernández, que es un abogado con muchas luces, pero que proviene del derecho privado. John Garrido era del derecho público y era su ayudante de fiscal. Y recuerdo que él y Amarilis, que murió, solicitaron medidas de coerción contra los 44 oficiales, pero no solicitaron prisión preventiva. Para que vea cómo es que John piensa, y es una manera de pensar y de actuar. No solicitaron prisión preventiva por recomendación de Elías Amarilis, sino que solicitaron impedimento de salida del país. El impedimento de salida del país es una restricción a la libertad, pero menos restrictiva que impedimento de salida de la ciudad o que impedimento de salida de la comunidad, del barrio, claro, o que arresto domiciliario, es menos restrictiva. Es más no le restringe la circulación nacional. Claro, entonces resulta que la jueza que presidía esa audiencia de medida de coerción era la magistrada Daira Medina. Daira Cira Medina, que además salió de la primera promoción de jueces recién graduados de la Escuela de la Judicatura recién inaugurada, y sacó las mejores notas, y fue la que dio las palabras de agradecimiento. Oye bien, la mejor, y era la jueza. Entonces resulta, 44 de los mejores abogados litigantes del momento. Éramos los Félix Lamén Olivares, Tomás Castro, Carlos Alcácer, Marino El Sevilla, o sea, los gurús estábamos ahí. Y los que estaban más empapados con lo que estaba pasando en el momento. Y Félix Damián y yo fuimos de los redactores, y Daira la mejor juez. Oiga, nos duramos el día entero en esa medida de coerción, porque ninguno sabíamos. Y no había solicitud de prisión. No, ¿cómo se practicaba? Y oye lo que hizo la jueza. La jueza, y esto no es una crítica ya, sino una referente histórico que voy a terminar ya. Mira, ¿sabes lo que hizo la jueza? Que los fiscales piden impedimento de salida del país. Y ella, en vez de acoger el pedimento del Ministerio Público, o de nosotros que pedíamos que no se hiciera nada porque tenían arraigo, lo que hizo fue que le dictó impedimento de salida de la ciudad y de la comunidad. Consecuentemente, había un alto oficial de esos que él vivía en Villa Mella y tenía que desempeñar las funciones en el palacio. No podía cruzar, no podía salir. E impugnamos eso ante la Corte anuló la medida. Y se conoció todo el proceso sin medida de coerción y concurrieron todo el tiempo a cada citación. Es decir, la historia da cuenta de que no es necesario que usted tenga una gente presa, ni siquiera con una medida de coerción, o preso en su casa con un indigno grillete en un pie, para que se conozca la medida de coerción. Por eso es lo que dice Aguilda, que como promueven la prisión preventiva como si fuera la pena,
cuando le cambian la medida, la gente no lo entiende. Se ponen a decir que Alexis Medina fue a Abinader, que habló 24 minutos, 25 minutos con Danilo en una funeraria, y planificaron en una funeraria, en ocasión delante de todo el mundo, planificaron cómo soltar a Alexis Medina. Pero por Dios, ¿sabe por qué? Porque los fiscales desde la Procuraduría General de la República se ponen a promoverle a la gente que la prisión preventiva es la única regla. Va a resolver el problema. Entonces cuando lo ponen en libertad la gente entiende, pues ya lo descargaron. No lo descargaron, van a continuar el proceso. Y afirmo, me puedo equivocar en esto, no soy abogado, ni siquiera le conozco bien, que Alexis Medina y todo lo que pusieron en libertad o le cambiaron la medida de coerción van a concurrir a todos los actos del procedimiento. Claro. Primero, ya no tienen para dónde ir. Segundo, ya no tienen el poder que se supone que tenían para... Y tercero, ya el Ministerio Público tiene todas las evidencias, no pueden ocultar evidencia, ni amenazar testigos. Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Es comprensión que le falta. Cándido Simona, William Reyes, John Garrido, hablando del Código Penal, Procesal Penal, 20 años después, luces, sombras. Venimos con ellos tres en Vamos a ver las luces ahora. Vamos a ver luces. Despedía el segmento anterior diciendo Código Penal, luces y sombras. ¿Alguna luz para ustedes? ¿Quién tiene la palabra en el Código Procesal Penal? ¿Alguna luz? Dice, hay una frase que dice que después del túnel viene la luz. A menos que se entre en el vía contraria. ¿Quién toma la palabra si hay luces? Pero, luces, que nos puso a estudiar a todo. Sí. Nos puso a diseñar teoría, nos puso a filosofar, nos puso a ver el derecho comparado, nos puso a dar importancia al derecho internacional de los tratados de los derechos humanos que la República Dominicana ha ratificado, a ver y a visualizar las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, sus decisiones, porque al fin y al cabo el Código Procesal responde a un sistema nuevo que se llama sistema acusatorio. Es un sistema acusatorio que nos trajo el Código Procesal, que tiene que ver con un nuevo modelo acusatorio. ¿En qué consiste ese sistema, ese modelo acusatorio? Bueno, sustituyó al de instrucción criminal, que respondía a un sistema mixto o inquisitivo, donde las funciones del juez y del fiscal se confundían. El juez tenía funciones de fiscal y el fiscal funciones de juez. Entonces, eso fue cambiado, transformado, no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina. Cuando nuestro código se implementó, también se implementó en el concierto de todas las naciones. Un código modelo. Un código modelo tipo Iberoamérica, es un código que hicieron Julio Mayer, Alberto Binder, sí. Unos argentinos, diseñaron ese código procesal tipo para Iberoamérica. Entonces, esa fue la fuente principal y lo implementamos todo en el 2000. En ese sentido, en la experiencia de usted, doctora Reyes, ¿cómo se separa esa confusión juez, fiscal, que John Garrido acaba de indicar? ¿Cómo usted lo manejó? Bien, lo primero es que el código establece que ya el Ministerio Público no es parte del tribunal, sino que es una parte, como lo es el abogado, como lo es la víctima y como lo es el imputado, y que viene de un poder del Estado cuyos estamentos y cuya normativa le da sus funciones propias de acusar. Sí, estando delimitadas muy bien las funciones de esa parte del proceso que se llama acusador público, el Ministerio Público, y la parte de juzgar, que es la del juez, que todavía hoy la comunidad tiende a confundir qué hace cada parte. Y en ese momento, ¿el fiscal no se sintió incómodo, molesto? Porque en principio sí. Se sintió como que ya era excluido de lo que era la composición del tribunal al pasar históricamente a ser parte del cuerpo, a ser una parte extra, poder fuera de lo que es la composición del tribunal y a tener que comportarse según las funciones que ya la normativa procesal penal le atribuía, que son totalmente ajenas y distintas a las que tiene el tribunal. Hoy día ese camino ya está debidamente especificado y cada quien sabe la línea que le corresponde al juez y al fiscal. Eso es correcto. Y una luz para el mismo fiscal, además de su independencia,
además de que tiene su papel definido de acusador público, también tiene una serie de herramientas o salidas alternativas al proceso penal que antes no lo teníamos y son herramientas con las que él cuenta para descongestionar y no judicializar todos los procesos o todos los casos que él maneja, con tal de que lleve al proceso ante el juez aquellos casos cuya magnitud amerite que realmente vayan a sede judicial y pudiendo él resolver mediante otros medios alternativos que antes no los teníamos, los conflictos de poca monta o de poca importancia o cuya significancia social no sea tan trascendente o tan importante. Sin embargo, y voy con el doctor Cándido Simón, en estos momentos hay fiscales que haciendo sus exposiciones con la responsabilidad que tienen ante la sociedad, por razones que pueden calificarse de evidentes, pues podrían en determinado momento hacer que determinado juez se intimide. ¿Sucede esto, doctor? Mire, más que intimidar al juez, el fiscal en el estrado, lo que sí se ha venido haciendo, que Miriam, ojalá que nos haya hecho caso, la Procuradora General de la República, que fue de las redactoras del código, como dije inicialmente, desde el escenario del poder público. Participó en esto y además fue una jueza, fue fiscal hace muchísimos años, creo que en la gestión de Balcácer Vega, que fue fiscal titular del distrito, y ella fue ayudante, Conchita, Miriam, Gisela Cueto, ese grupo, Guillermo Moreno, ese equipo, fueron ayudantes de fiscal aquella época, y ahora luego entró a la carrera judicial y llegó hasta la presidencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y siempre se mantuvo con los criterios que ahora yo decía que no estaba implementando, pero parece que ya no se escuchó y yo le hice, algunos juristas le hicimos crítica pública constructiva, diciéndole, óigame, asuma la dirección de esa Procuraduría, porque se estaba distorsionando el sistema. Ahora vi que ella bajó una instrucción y tiene la facultad para hacerlo, de que número 1, se le permita acceso a las víctimas y al sospechoso de todos los actos del procedimiento que no afecten la investigación en aspectos que sea reservado. Eso de Donald Guerrero, eso fue en marzo, no fue conflicto, es que Miriam le instruyó una instrucción especial a la Procuradora General, a Jenny Berenice, de que permitiera el acceso de la carpeta fiscal a los abogados de Donald Guerrero, porque lo pidieron por escrito. Y Jenny Berenice ejerció un derecho que establece la ley, que eso era imposible de concebir antes, de impugnar la decisión de la superiora, que es Miriam Germán. Esas son de las novedades. Y decirle, mire, yo no estoy de acuerdo con su decisión, se llama una petición de reconsideración, que es un procedimiento que tiene la ley. Porque hay componentes de eso que vinculan a otros sospechosos y si le permitimos acceso a todo, entonces podía afectarse la investigación. Entonces las dos tenían la razón. Sí, ¿qué hizo Miriam Germán? Eso fue en marzo. ¿Qué hizo Miriam Germán? Finales de marzo, en abril, que le notificó a los abogados de Donald Guerrero la decisión y la impugnación para que ellos emitieran su opinión, pero lo que tenían desde abril esa información. Y ¿sabe qué hizo Miriam? Que moduló la decisión y le dijo, efectivamente, tienes razón, en consecuencia, permítele la carpeta fiscal en lo que le concierne a Donald Guerrero. Exacto. Sin embargo, ahora, en una campañita que montaron, que no digo, yo no sé si fueron sus abogados, ahora, en octubre, en septiembre, sacaron la información que hay una contradicción entre Jenny Berenice, pero amigo, eso fue en abril, y se resolvió, porque eso es otro tema. El punto es una campañita que diseñaron ahí, a veces se hablan porque Abinader no ha querido darle órdenes de que hagan lo que dice el presidente. Y la campaña va contra el presidente también, pero ya eso es otro tema. Ya. El asunto es que una de las novedades que trae esa norma es que democratiza el sistema. O sea, un subalterno, ahora que le decían, Jenny Berenice, diciéndole a la Procuradora General de la República, mire, yo no estoy de acuerdo con esa decisión de manera general, que le pueden impartir instrucciones generales y especiales sobre casos específicos. Incluso la Procuradora puede asumir directamente la investigación de cualquier caso a nivel nacional, y Jenny también, en diferentes escenarios. Es decir, no estoy de acuerdo. Y la Procuradora General de la República decir, es verdad, tienes razón en eso. Óigame, lo tuviera cancelada. ¿Sabe por qué no lo pueden cancelar? Porque instauró la inamovilidad del Ministerio Público de carrera.
instauró la inamovilidad de los jueces de carrera, porque algunos que son nombrados. O sea, esto te da una seguridad, y eso lo instauró ese código. Ese código inspiró la Constitución 2010, la Exacto. Constitución Leonel Fernández, así como hay una Constitución Juan Bosch y una Constitución Espaillat. La Constitución de 2010, cuando pase la marea y los diatribas políticas y esas cosas, que yo no me temo en eso, va a instaurarse como la Constitución de Leonel Fernández porque transformó el Estado dominicano. Ya. Pero ya ese es otro tema. Ese código, ¿sabe lo que es ese código? Mire, los abogados no le hacíamos caso, la comunidad jurídica, no son los abogados, a eso de que la Constitución es prioritaria y cuantas cosas, lo decían unas convenciones de por allá de la OEA, de la ONU, casi donde queda eso. Y decía, algunos abogados nos veníamos a decir de eso a los jueces, y dicen, ¿qué está hablando? A los policías nos decían en la policía, cuando, doctor, señor, usted, ¿quién es? Yo soy abogado. ¿Y qué te busca aquí, la policía? No, que vine por eso, váyase allá a la fiscalía, que esto no es fiscalía. Ahora, el abogado tiene acceso directo y tiene el oficial que da la investigación y permitirle si tiene un sospechoso, que hable con él sin policía. Este código inspiró la Constitución 2010. Oye, ¿por qué? Lo que se hizo ahí, en los primeros eran 42 artículos, cuando Binder dijo, a lo que voy a decir, 42 artículos de principio. Cuando Binder vino a revisar, dijo, pero ven acá, ustedes van a hacer un código de principios. Y los redujimos a 28 principios. Esos 28 primeros artículos del código son la Constitución de la República en un resumen ejecutivo. De modo que la comunidad jurídica, para aprenderse el resto, tenía que leer esos 28 artículos. Se creó la Escuela de la Judicatura, una escuela para jueces, que eso no existía aquí. A los abogados en las academias nos enseñaban a litigar y dentro del litigio a incidentar. El mejor abogado era el que más incidentaba. ¿Sabe qué es un incidente? Impedir que el juez llegue a la conclusión. O sea, obstruir en términos procesales ese servicio de justicia. Pues se le enseñó, se creó una escuela para jueces, una escuela para fiscales, una escuela para policías, una academia para policías, una academia para miembros del sistema penitenciario, un nuevo modelo de gestión penitenciaria que, por cierto, está al colapsar. Esa es otra cosa. El nuevo modelo del sistema penitenciario está al colapsar. Están metiendo droga y están metiendo armas. Se está contaminando como consecuencia de un tema que Miriam sabe, pues yo lo puse por escrito. Sacaron a Popoter, que es el que tenía el control de eso, por un chisme de una mujer, y un ayudante de la procuradora se metió en el tema y lo desvincularon a Popoter, el que instauró ese sistema. Ya Roberto Santana se desmoralizó, que fue el Lidebolo, Ismael Paniagua, y ahora la directora del nuevo modelo penitenciario, que es Patricia Lagombra, presentó renuncia con vigencia de este mes, a 30 de este mes. Es que cuando hacen denuncias, miran para otro lado y la persona se desincentiva. El caso Roberto Santana. Sistema penitenciario, que era el sistema penitenciario, era una escuela de delincuencia. Cuando tú te daban la libertad, un certificado de graduación como delincuente. O sea, tú entrabas como una persona, un accidente, se te zafó un disparo y mataste, qué sé yo, un homicidio involuntario. O un tipo te provocó y sacaste un arma y hubo una situación, una desgracia, que cualquiera podemos exponernos. Cae preso, un hombre decente, serio, tranquilo, profesional. Y cuando él se graduaba, aprendía a ser delincuente. Cuando se graduaba, la orden de libertad era su certificado de graduación como delincuente. Eso giró con el nuevo modelo penitenciario, que se está dañando. Todo eso lo instauró el código. Instauró un juez de garantías de los derechos de la gente en sede penitenciaria. Porque el hecho de que usted esté preso no significa que no sea persona. Y una de las cosas que se instauró ahí es que en ese nuevo modelo penitenciario los agentes son respetados, pero en regla general no son autoritarios. Respetan a la gente que están ahí, se han ganado el respeto de los internos, de todo el mundo. Y yo te puedo hablar, y cualquiera de nosotros, primera persona que hemos tenido temas de gente paradigmáticos, como generales. Óyeme, y los generales no son inferiores ni son superiores ahí, son internos. Ojalá y se comportan como tal. Se preserve. Yo quisiera tocar una parte, y voy con Garrido, doctor, y a Wilda, con respecto al populismo penal. En este momento, esa figura que ronda, no quiero calificar como, pero su opinión sobre el populismo penal. Una tragedia. La han implementado, la han traído los jueces nuestros. Y el Ministerio Público también se ha hecho coro y ha sido cómplice de esa tragedia.
Yo piden diría prisión. yo que le implementa el Ministerio Público y intimidan a los jueces. No, lo que porque pasa, nadie quiere que lo los que pasa, rayen aquí. Cándido, es que el juez es el último, es la última esperanza y es quien tiene la última palabra. Lo que pide el Ministerio Público, que es un populista, lo que pide el Ministerio Público al tribunal no lo vincula, no lo ata, el juez no está obligado a darlo. El juez tiene que estudiar con la cabeza bien fría los méritos de lo que pide el Ministerio Público. Por eso yo preguntaba si el juez era intimidable por situaciones No, de los fiscales, doctor. no se deben No debe. intimidar. Además, el juez populista nuestro John, no John. debe No hacerle debe. coro. John, No, bueno, pero despierta. no, es que yo estoy hablando en Papá. derecho. No debe. El responsable de no esta debe, dejarse intimidar, desgracia, pero lo intimidan. ¿Y sabes lo que le hacían No, en el no lo consejo? intimidan, ¿Tú sabes lo Cándido. que hacían en el consejo? a Miriam Y la la estoy intimidaron, dando a Miriam disimuladamente Germán, después. a Miriam, Cándido, ¿Tú sabes lo que a hacían? Miriam Germán la intimidaron, pero- ni siquiera un gobierno. Entonces No. el juez tiene que tener la coraza Pero de Miriam John, Germán, ¿tú sabes lo que hacían? A Miriam Germán la trasladaron una vez. pero nunca la intimidaron. ¿Tú sabes lo que hizo Contín Aybar? Que Miriam Germán, siempre por el centro, era jueza de la 8ª Cámara Penal del Distrito Nacional. Y entonces había 2 jueces que eran un azote. Denuncia por corrupción y cuantas cosas. Entonces resulta que Miriam Germán, en una ocasión anterior, unos meses anteriores, le había dicho a Balaguer, que Balaguer dijo que la justicia era un estercolero, presidente de la República. Contín Aybar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que había sido consultor jurídico de Balaguer o de Trujillo, Sí. de ahí todos. Y Miriam le dijo, que era un estercolero. Y Miriam le mandó una carta y se la filtró a través de Tony Pina, que era el reportero judicial del periódico Hoy. Última Hora. Última hora. Sí. Le mandó una carta diciéndole a Balaguer, si la justicia penal es un estercolero, usted es responsable. Porque los senadores son todos de partido político suyo, son los que traen una carpeta, los jueces nombrados por los pueblos. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia sabe que hay muchísimos jueces corruptos aquí, y entonces resulta que no toma medidas. Cuando lo denuncian, lo manda para su casa y le pagan el cheque. Miriam, siendo jueza, al presidente de la República, Balaguer la piropió. Pero ¿Y Cándido, sabe qué hizo? Escúchame, ¿sabe qué hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia unos meses después? Que trasladó a 2 jueces, uno para Puerto Plata y otro para Santiago, denunciado por corrupción aquí, y trasladó a Miriam para la frontera. ¿Sabe qué hizo Miriam? La está sancionando implícitamente. ¿Sabe qué hizo Miriam? Renunció. Le mandó una carta y le dijo, por disciplina, yo asumiría el traslado, pero por las circunstancias que usted me traslada, junto con 2 corruptos, para 2 pueblos diferentes, yo le pongo mi cargo a su disposición. Se llama dignidad. Pero, sin Esa embargo, es Miriam Germán, en persona la de práctica República. dice John Garrido Intimidaban que están también. intimidables. Sí. no, Sí, lo que que pasa son es intimidados. que son jueces cobardes. Los jueces no pueden permitir ni dejarse intimidar. Pero en ese mismo punto, el protagonista de eso y el responsable de eso es el Ministerio Público, porque es quien hace el populismo, es quien tiene el contacto con la sociedad y es quien tiene esa campaña. El juez no habla con la sociedad, no tiene contacto con la sociedad, es el Ministerio Público. Entonces no debe el juez debe intimidarse, dejarse intimidar, pero mucho menos debe el Ministerio Público poner en práctica el populismo y llevar un juicio paralelo ante la sociedad, siendo eso un ataque no tan solo contra el sistema de justicia penal al que él pertenece, sino Sucede- contra él mismo, porque él es responsable de la suerte de los procesos Mire, penales. Eso sucede en el caso de los fiscales cuando los casos son relevantes solamente. Se nota más cuando son relevantes. Claro, por supuesto. Déjeme Por salvar, supuesto que déjeme sí. salvar. Hay miles de casos en la justicia penal. ¿Y cuántos hay de esos en la palestra pública? De los miles que ocupan los tribunales de la República. Permítame No, no hay que ver salvar eso. 2 situaciones. Por Muy- una muy breve, doctor. parte, sí, 30 tengo entendido, segundos, vamos a la pausa. Miriam acaba de impartir una instrucción general al Ministerio Público de que baje el tono de la opinión publicada por el tema del populismo. Número 2, de que modulen el tema de las peticiones de prisión preventiva. O sea, son 2 instrucciones generales que acaba Miriam de impartir como consecuencia de la queja que hemos sostenido. 3, señores, el juez que se atreve, no le pasa nada. Le digo, recientemente, en el caso de Alexis Medina, se venció el plazo. Son 18 meses. Pasó de los 18 meses sin ser el responsable de los aplazamientos, porque la ley dice, si tú eres el responsable de los aplazamientos, entonces no se te compute el plazo. Ahora, pasaron los 18 meses, ese juez lo que hizo fue jueza. Lo pusieron lo en la palestra pública Sí, y lo cuestionaron, Cándido. No sí, diga que no. Sí, pero el Consejo no la está citando como lo estaban haciendo antes. Hasta para Pero, ahora. pero ¿y procesarle. por qué? Porque ¿a Hasta quién ahora. responden los jueces? A la ley. se Deben a supone. su conciencia y la ley.
Pero daría la impresión como si estuvieran supeditados a qué me va a pasar. Pero ¿por si qué me da voy esa en tal, impresión? sí, en tal ¿Por lado? qué da esa impresión? Porque lo el procesaban Ministerio por eso. Público sale y dice que eso es un mal mensaje, que no debió ponerse en libertad, cuando la ley dice que primero la libertad es la regla y segundo que los plazos están sujetos a un tiempo determinado. Entonces, si se han dado todos los presupuestos que establece la ley para que cese esa medida de coerción, el juez no tiene de otra que aplicar la ley, gústele al Ministerio Público o no. O gústele a un youtuber o no le guste. Exacto. Que ese es el otro tema. También. Sí, ese otro Que tema. sí, Pero que- no es ironía. No, óigame, no. Algunos, atención Francisco Tavares, dije, algunos youtubers sin criterio están marcándole la pauta al Ministerio Público y eso está generando influencer ante la decisión de los jueces. Son muy Y peligrosos. cuando un juez toma decisión responsable, como en el caso de ahora de la ONSA, y yo conozco de esas 3 juezas, las 2 son juezas muy Las maduras, tres. mucha calidad, pero yo conozco en lo personal a la que presidió, a Claribel Nivel, que presidió esa sala. Claribel Nivel fue la jueza de instrucción, ahora de tribunal colegiado, aquella jueza de instrucción que instruyó el caso Sobeida. Y Bien, tuvieron que poner la seguridad. Es Vamos decir, a la pausa. son juezas íntegras y tomaron una decisión porque el Ministerio Público, no Jenny Berenice, no, la gestión anterior, ni Miriam Germán, la gestión anterior, hicieron una mala construcción de un proceso. Terminó con descargo de varios. No va a acabarse el mundo, ni creo que la van a votar por eso. O sea, mi mensaje a los jueces, asuman que aquí hay gente que los va a defender. Tú decir eso es un populismo también. Ah, está bien. Tú eres un Estoy de populista. acuerdo, estoy de acuerdo. Bien, vamos a la pausa. John Garrido, venimos con usted al regreso. Mire. Vamos a la pausa. Yo voy a decir algo, como he visto, siendo testigo de lo que han expresado estos 3 grandes profesionales del derecho, como parte de la sociedad. Veo muchas cosas negativas, en contra, sobre todo, de los que nadie conoce en nuestro sistema de derecho. Doctor John Garrido, ¿qué es lo que pasa? Porque aparenta que hay un desorden, que hay atraso, que hay ineficiencia, que no hay capacidad. ¿Es falta de capacidad? ¿Es falta de autoridad? ¿Qué sucede con el sistema Falta de judicial? autoridad y falta de capacidad. La escuela de la judicatura han fallado, la escuela del Ministerio Público han fallado, han fracasado, porque estos 2 operadores en estos 20 años, en este cumpleaños de este código, han fracasado. Nos han metido en el primer país de América que más presos sin juicio tiene. Nos han metido en el primer país donde mayor hacinamiento hay en el sistema penitenciario. ¿Se puede corregir cada una de las distorsiones que ustedes han mencionado? Se puede corregir Claro. si hay voluntad política y económica. Voluntad Política y económica, porque Usted está diciendo voluntad política y económica. Y voy a explicársela. Ajá. Las decisiones de arreglar y ajustar esto depende de una decisión, de una voluntad política acompañada de una voluntad económica. Mire, así como he dicho los cuestionamientos a los operadores del sistema, también reconozco que al Poder Judicial y al Ministerio Público no se le han dado el presupuesto que por ley le corresponde. Y eso es una asignatura pendiente. Esa es la parte económica, pero la Económica. política, La ¿cómo po- se explica? La política, el Poder Ejecutivo tiene que asignar el presupuesto que le corresponde a estas 2 instituciones, que es el Ministerio Público y al Poder Judicial, y nunca se lo ha dado ningún poder. Entonces, en las deficiencias del sector jurídico de justicia que hemos visto esta En noche, parte. en gran parte económica, Sí. pero cuidado si pasa como con el asunto del 4%, que llegó todo el dinero y tampoco se No, resolvió. lo que pasa es que aquí se concretizan en la ausencia del dinero. Por ejemplo, aquí hace falta instituciones que ordenan la creación de ese código procesal, como cuál es la Policía Técnica Judicial. Exacto. No se ha implementado. 20 años después. 20 años Increíble. después. Y el Poder Judicial está haciendo su reclamo de manera concreta y férrea. Protesta el Muy Poder tímido, Judicial, reclama. Muy tímido ese Poder Judicial. Del Poder Judicial, Muy cobarde. ¿quién debiera ser valiente?
la Suprema Corte de Justicia, el Pleno, ya. Debieran de reclamar y deberían de hacerlo. Y la Procuraduría General de la República. Inclusive, mire, señor periodista, debieran de judicializar eso, pero parece que como un tema de cobardía no lo hacen. Y hay un mecanismo que se llama una acción de amparo en cumplimiento. Una opción de amparo en Porque cumplimiento. la ley establece un por ciento del presupuesto nacional. Dentro de ese por ciento del presupuesto nacional, en ese mismo, hay un componente para el Poder Judicial, para la Procuraduría General de la República y para el Congreso de la República. Resulta que los legisladores sí se aprueban su presupuesto, que está en la misma ley, en la 197. ¿Usted está de acuerdo con el doctor Garrido de que se puede judicializar ese incumplimiento? No se debe es de parte del Poder Ejecutivo. No se puede, se debería. Se debe. Se debe. Sí, El porque incumplimiento viene del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Claro, del Ejecutivo. Es más, es Y sencillo. el Ejecutivo, dentro de un Estado social y democrático de derecho, su única función es cumplir con el orden jurídico. Y en ese sentido no está cumpliendo el mandato constitucional y legal de darle ese presupuesto. Pero mire qué sencillo. Claro. Pero además otra cosa, John, la gente empoderarse de esto. Porque efectivamente le hace falta recursos, no solo dinero, recursos, medios que cuestan dinero al Ministerio Público, que debo salvar el esfuerzo extraordinario que están haciendo la Procuraduría General de la República. Extraordinario. Contra viento y marea y ahora contra la presión social impulsada por un sector económico para debilitarle, y no obstante están avanzando con el tema de las imputaciones en casos de corrupción, que parece que es el único tipo que existe en el país, pero necesita Esa es la apariencia que da. Sí. Que solamente hay Ahora ese le voy a tipo hacer de una casos. propuesta, le voy a hacer una propuesta. ¿Usted sabe lo que hizo Le voy a hacer la una propuesta, Procuraduría? yo. Perdóname, Sí. Cándido, con eso que dice Cándido. Esta Procuraduría ha eliminado las fiscalías titulares. Sí. Pero, Sí. ¿puedes repetir lo que ha dicho? Ha Eso es eliminado negativo. las fiscalías titulares provincial y del distrito para priorizar solamente un sector del delito que se llama corrupción. Todos los fiscales más técnicos, bueno, están en un solo departamento que se llama el PECA y alrededor de la Dirección de Persecución Penal. Que ¿Y qué dirige- pasa con el resto del país y las otras áreas? Lo han reculado, lo han A excepción- enjaulado en una esquina. a excepción- Y le han quitado las funciones que tienen las fiscalías titulares, esta Sí. Procuraduría. Y eso es otra de las distorsiones que no encuentra el cumpleaños de este Código Procesal. A Mire, excepción- le ¿Y voy- la le voy a dar un Procuraduría dato. se ha visto compelida a eso o es una decisión errónea? Una decisión distorsionada y extremadamente errónea. Le voy a dar un dato, señor periodista. Mire, usted ve todos esos casos de corrupciones que llevan. El PECA, para poner un ejemplo, todos esos casos de corrupciones, el PECA no tiene calidad legal para llevar esos casos. La ley del estatuto del Ministerio Público dice que quien lleva esos casos son las fiscalías titulares. El PECA, como departamento especializado, su función es darle asistencia técnica en el área de corrupción a las fiscalías titulares que llevan esos casos. Solamente puede llevar un caso si la fiscal de esa jurisdicción que lleva ese caso es ineficiente y mediante la figura de la vocación lo manda a buscar. Solamente Lo asume. de manera excepcional puede llevar eso. Pero aquí se ha distorsionado todo. Y esa Procuraduría, y esto lo estoy diciendo yo desde hace 20 años, no porque esto es una Procuraduría del PRM, porque yo también se la cuestioné a las Procuradurías, los gobiernos del PLD, que distorsionaron todo el debido proceso, lo atrofiaron y violaron todo ese debido proceso, pero esta lo hace también muy bien. Doctor Simón, ¿usted está de acuerdo? Le dije que era brillante, ¿sí o no? Sí. Precisa- Y eso es cierto. Y- Yo creo ok. que ahí estamos de acuerdo los tres. Es cierto. Eso Y es cierto. doctor Simón, ¿está de acuerdo con lo que dice el doctor Garrido? A Will está de acuerdo. Es una extralimitación del alcance del PEPCA Una distorsión. de llevar estos casos, todos los casos de Mire, corrupción, eso desde A hasta Z. Es una distorsión no solo de la implementación de los procesos, sino que en el país hay más fiscales y en el país hay más tipos penales. Claro. Consecuentemente está el tema de la corrupción, están concentrados en el tema corrupción en la Procuraduría General de la República. Y las fiscalías del interior están en crisis, casi todas. Incluso crisis de legitimidad y de credibilidad. Porque aquí son independientes, pero allá en muchas fiscalías, excepto algunas, y puedo mencionar luces, Higüey, Santiago, ahora, pero si te revisas, los titulares están fungiendo interinos porque los titulares están
han entrado en crisis también Constanza, Pedernales, Atomayor en parte, aunque la titular está ahí. Yo le puedo hacer Monte Plata. O sea, el Ministerio Público en el país está en crisis porque, entre otras cosas, hay un sectarismo desmedido desde una componente de la Procuraduría General de la República que no los involucra. Y voy a decir algo que va a doler. ¿Por qué? Y no me importa lo que piensen, porque yo no vine aquí a complacer peticiones. ¿Por qué en esos casos del Distrito Nacional la fiscal del distrito no participa? ¿Por qué no le permiten participar? Que son cosas diferentes. No es que ella no quiera, no. Son unos sectarismos la tienen excluida como consecuencia de situaciones que hay ahí. Entonces, esos temas personales, institucionales, que han caído en el plano personal, van a terminar estallando. Y consecuentemente, esto sería lo lamentable, en casos tan paradigmáticos como el tema de corrupción, que la gente se ha cifrado tantas expectativas y tantas esperanzas, el tiempo pasa. Y cuando el proceso llegue a sede judicial de acusación, ojalá que puedan sostener esto y no suceda lo que sucedió con Odebrecht, y no suceda que lo instruyeron en gestión anterior, pero ahora hay una gestión diferente, y el tiempo pasa y te cambian. Y no suceda lo que pasó ahora con el tema de la onza, Cachón de la Rubia. Sí, procesos paradigmáticos que entonces arrancan en alta, asumiendo que van a estar en ese sillón todo el tiempo. Viene una nueva gestión, te cambian porque la ley establece un tiempo para estar ahí y consecuentemente no se implementa el criterio institucional para que las cosas sigan. ¿Qué pasa finalmente? Que la gente se decepciona y asume que la justicia no sirve, que ninguno servimos por una mala implementación. Concentrado en el Distrito Nacional, en la Procuraduría General de la República, en el tema corrupción casi exclusivamente todo el esfuerzo, mientras las fiscalías del país están en crisis y no empujan para que el Congreso apruebe por resolución judicial mediante una acción de amparo en cumplimiento, y le ofrecemos nuestros servicios gratis al Ministerio Público para accionar ahora para que en el presupuesto se instaure el porcentaje que necesita, que dice la ley, que debe implementarse e imponerse para el Poder Judicial, incluyendo el sector justicia y el Ministerio Público. Bien, señores, debemos reconocer, quienes hemos sido testigos de esta exposición, que en el área de los procedimientos y el sistema judicial estamos viendo muchas distorsiones. Déjenos anunciar que este programa, ¿me lo cojo? 30 segundos. No menos. Este programa es el punto de partida para un debate sobre el Código Procesal Penal, que cumple años el 27 de este mes. 20 años después, luces, sombras y perspectivas. Y queda mucho por decir. ¿Te paró? John Garrido, Awilda Reyes, Cándido Simón, gracias a los tres, les dan los televidentes de la hora 22 y les da la sociedad dominicana. Ustedes dijeron cosas muy claras y que muchas personas han entendido. De eso yo estoy seguro. Señores, gracias y hasta mañana.